Tío Fugitivo, capítulo 21. Camaleón aceptó mi plan. Sentados en un banco de la Quintillana, bajo un jaracandá pletórico en flores púrpuras, le había contado lo que pensaba hacer. La idea le había parecido muy interesante. Así que vamos a jugar a los detectives. Yo quiero ser Sherlock Holmes. Podrá ser Watson, pero no Sherlock. ¿Por qué no? Porque Holmes hubo uno solo. Con solo ver a una persona podía saber que se trataba de un doctor militar acabado de llegar de Afganistán, como en un estudio en escarlata, o que era masón, había vivido en China y escrito mucho últimamente, como en la Liga de los Pelirrojos. Si puedes hacer eso, con mucho gusto serás Holmes, si no, callado como en misa. Camaleón sería mi Watson. Necesitaba de alguien a quien contarle mis deducciones para que él asintiera y me dijera: muy bien pensado, ¿cómo lo hiciste? Pues con mis células grises. Un poco lo que hacía Mauricio conmigo, el amigo que nos devolvía la imagen que queríamos que nos devolviera, la confirmación y no la contradicción. Camaleón acarició los pelos incipientes que oficiaban de bigote y, después de un largo rato de abstracción que me hizo pensar que estaba analizando mi plan en detalle, dijo que había que conseguir una lupa para buscar huellas digitales y guantes para no dejar las nuestras. ¿Había hecho bien en hacerlo partícipe de mi plan? Camaleón veía mucha tele y su idea de un detective tenía mucho más que ver con Cannon y Starkey y Hutch que con Poirot. Hace años había intentado convencerlo de que leyera mis novelas policiales para tener a alguien con quien discutirlas, pero él no había pasado de las 10 primeras páginas de la primera que cayó entre sus manos, uno de mis clásicos de todos los tiempos, Asesinato en el Orient Express. ¿Volvería a fracasar? Era muy probable. ¿Y qué pasa si el inspector está equivocado?, dijo, porque por lo que veo te estás basando en lo que él ha dicho, que fue un accidente. ¿Qué pasa si no es un accidente? ¿Qué entonces? ¿Que alguien lo mató? Podría ser una opción. Otra podría ser que... Descartemos eso. No iba con Alfredo. O fue un accidente o alguien lo mató. Lo siento, Robbie, pero no podemos descartar opciones así por así. En el fondo no nos interesa eso por ahora. Si pensamos en grande, nos vamos a confundir, ni que tuviéramos experiencia en esto. Vayamos por partes. Preocupémonos por encontrar quién le pudo haber vendido las pastillas. Ese es nuestro único hilo por ahora. Y eso nos podría llevar a descubrir qué fue lo que realmente sucedió con Alfredo. Asintió. Lo noté preocupado. Le habían aparecido granos en la parte inferior de sus mejillas. ¿Y esos granos? No sé, la mantequilla, el chocolate. ¿Estás bien? A decir verdad, ¿te acuerdas de las ampollitas que te dije? Claro que sí. Lo que te digo entre tú y yo, ¿palabra? Palabra. Si no, te mato. Ya dale. Es herpes. Bueno, gajes del oficio, ¿no? Sonreí. Unas inyecciones y listo. Eso también creía yo, pero el herpes igual va a estar conmigo por el resto de mi vida. ¿Sabes lo que es eso? Que se lo voy a tener que decir a toda chica con la que me encame, porque si no me voy a sentir culpable. ¡Qué papelón! Y de por ahí ellas no quieran saber de mí y ni me quieran tocar. No te lo tomes tan a la tremenda. Te apuesto a que eres curable. Los médicos aquí no saben un pito. Palabra que es así, Robbie. Hasta la biblioteca he ido para informarme. No hay vuelta que darle. Camaleón se tocó el arete que le quedaba ridículo. Nunca dejaba de sorprenderme. Le hubiera querido preguntar cómo estaba todo en casa, pero seguro me habría dicho que su mamá estaba a punto de tirarse por el balcón. Su hermano seguía sin aparecer y su papá había quebrado. Siempre tenía una tragedia en mano y uno no sabía si creerle del todo o no, con su fama de mentiroso o, en el mejor de los casos, exagerado. Estoy seguro de que no es tan trágico como lo pintas. ¿Qué te dijeron? ¿Necesitas algún remedio en especial? Hay unas pastillas que son carísimas. Ahora, aparentemente ya no tengo nada, pero es que mi virus está durmiendo, dice el médico, pero se activa cuando le da la gana, porque estoy ansioso, o porque me cojo a alguien, o por la puta que lo parió. Me dijeron que si vuelve a aparecer en menos de 2 semanas estoy jodido, y voy a tener que comprar esas pastillas. ¿Y si no? Pues el virus puede reaparecer de aquí a 8 meses o a 5 años, cuando esté activo. Simplemente tendré que aguantármelas hasta que se me pase. No veo que sea algo tan grave, con lo mucho que tiras. No es chiste, Robbie, ¿qué hago? En mal palo te apoyas. No sé nada sobre esas cosas. No sé cuál es la diferencia entre chancro y la sífilis y la gonorrea y el herpes. Que no pan del cúnico. Voy a hacer averiguaciones por mi cuenta. Hubo un largo silencio.
en el que vimos pasar los autos por la Quintillana y por la Papa Paulo. Pasó una peta roja y me acordé de otro juego de Alfredo. Hace muchos años, cuando papá solía ir al tenis club y nosotros lo acompañábamos y nos hartábamos de Coca-Colas y Alfredo se aburría y salíamos a la calle y nos dirigíamos a la plazuela en la subida del puente de Calacala, de nardos fragantes y un estanque cubierto de hojas amarillentas, y Alfredo me desafiaba a contar autos. Él las petas y yo las doble cabinas. Él ganaba, invariablemente. Me intriga el detalle del alfil, dije. ¿Qué hacía un alfil en su mano? Quizá algún mensaje en clave. Viva el sentido común. ¿Para qué? No lo veo. Siente algo raro y agarra el alfil. ¿Para señalar a alguien? ¿O algo? No lo veo. Si estás pensando en alguien del curso, hay muchos candidatos. Tomás le estaba enseñando a jugar y practicaba todo el tiempo con Pau y Mauricio. Y Alduante es una mosca muerta. Lo descartaría de entrada. No continúes con tus descartes, porque vamos a terminar sin sospechosos y sin nada de nada. Probablemente el alfil no signifique nada. Precisamente, dije siguiendo la lógica aprendida en Poe y Conan Doyle, aunque sin mucha convicción. Es un detalle importante porque no significa nada. Elemental, mi querido camaleón. Ahora solo me faltaba la pipa y la cocaína. Antes de tocar el timbre fui corriendo a la capilla. El padre Fabricio estaba sentado en un rincón con los ojos abiertos, como en estado de trance, en dirección a la inmensa y moderna cruz sin Cristo en la pared detrás del altar. Recé un rápido Padre Nuestro y le dije a Alfredo que se divirtiera lo más que pudiera, que no cambiara. Le dije que encontraría al culpable. Me persigné y me fui. Estos días mis papás peleaban con más furia que antes. Había comenzado después del entierro, cuando mamá quiso parar un rato en la cancha y volvió al auto con 14 marcos y portarretratos. Papá le preguntó para qué tantos. Ella planeaba llenar las paredes de la casa y todas las repisas disponibles con las fotos de Alfredo. Papá se negó. No era saludable. Dijo que cada esquina de la casa nos tuviera que recordar a Alfredo. Ya era suficiente con lo que teníamos. Su voz se iba elevando y de pronto se quebró. Parecía haberse atragantado con un hueso de pollo. Las lágrimas se habían agolpado en los ojos y desesperado luchaba contra ellas. No sabía qué hacer, nosotros tampoco, no estábamos acostumbrados. Solo una vez lo había visto llorar, había sucedido 10 años antes, la primera vez que mamá lo echó de la casa por una borrachera que se prolongó más de la cuenta. Silvia, Alfredo y yo lo rodeamos mientras hacía sus maletas en silencio para irse a casa de sus papás. No nos miró hasta que terminó de hacerlas. Luego nos dijo con una voz queda: hijos, véanme llorar. No recordaba sus lágrimas, pero sí esa frase: hijos, véanme llorar. En ese entonces no sabía cuán importante era su anuncio. Ahora sí. Mientras papá se secaba los ojos con un pañuelo, me pregunté si nuestra vida sería así de ahora en adelante. Como en una telenovela venezolana, una escena de llanto y corte. Silvia pasaba las horas en su habitación escuchando a Billie Holiday y a Serrat. Me decía que quería concentrarse en sus estudios, como una forma de no pensar en lo ocurrido. Ayuda a que la U parece haber entrado en un periodo tranquilo, algunos días de clase, sin asambleas de profesores o manifestaciones estudiantiles. Voy a hacer un intento más. Mentía, a ella ya no le interesaba la U. En todo caso, no San Simón. Parecía más desahogada después de nuestra conversación en el sillón de papá, aunque creía que se arrepentía de haberme revelado algunos secretos. A las 7 de la mañana fui a la iglesia de la Recoleta con mamá y Eulalia. La iglesia estaba vacía, salvo unas cuantas ancianas beatas que aceleraban su muerte coqueteando con una bronconeumonía al salir de sus casas con ese frío. En la semipenumbra del recinto que olía a madera quemada, tiritaban azules las velas de las luces. Mamá y Eulalia se hincaron en las frías baldosas. Me conmovía verlas lado a lado, tomadas de la mano, olvidadas por un momento, ¿o no?, de tantos mundos que las separaban, ¿o no? Rezaron en silencio, se persignaron, volvieron a rezar, se levantaron y recorrieron los pasillos que alternaban luz y oscuridad. Iban de santo a santo, de virgen a virgen. Había para todos los gustos, el sufrimiento, la compasión y la piedad esculpidos toscamente en esas estatuas de yeso que iban resquebrajándose con el tiempo. La pintura que desaparecía en algún recoveco del espacio. Por suerte, solo era cuestión de fe para que esas figuras marchitas aparecieran resplandecientes a los ojos de los feligreses.
Me quedé parado cerca de la puerta, como hacía papá en los tiempos en que toda la familia solía venir a la iglesia con los brazos cruzados, rezando un Padre Nuestro y hablándole a Alfredo, pero incómodo y con muchos deseos de huir. Traté de no dramatizar, de contarle en las palabras más simples lo que hice y dejé de hacer lo que sentí y pensé y lo que no, las cosas de papá y mamá, Silvia y Eulalia, cómo estaba el colegio en su ausencia. Nada del país, porque a él eso nunca le interesó. Seguro quería saber de Nelson, pero yo no sabía nada, todavía no había hablado con él. Y Hércules, no había que olvidar a Hércules. Te extraño mucho, ni te imaginas cuánto. El inspector Daza parecía habernos adoptado. No había día en que no apareciera por la casa al menos por 15 minutos. Quizá fuera una coincidencia o no tuviera otro tiempo libre, pero siempre aparecía a la hora del desayuno, del almuerzo o la cena. Comenzaba rechazando la invitación a comer, pero luego era el primero en sentarse a la mesa y terminar su plato con una voracidad envidiable, ensuciando servilletas como si ese fuera su oficio natural. No importaba. Era un tipo que se hacía querer, una figura cómica con un sobre todo que no se sacaba ni al sentarse a la mesa, con sus grandes y peludas manos que me daban palmadas en la espalda. ¿Cómo está ese jovencito, ah? ¿Me estará estudiando mucho, ah? Ah, esa era su interjección favorita, la forma en que solía rematar sus frases y parrafadas. Ah, la boca bien abierta, dejando al descubierto sarro inmisericorde y tapaduras de plata oxidada, con un tono de pregunta que no necesitaba ser respondida, más una pausa para distinguir una frase de la siguiente en tema del tono. Se acercaba a Eulalia y le pellizcaba los cachetes. Usted es una gran cocinera, ¿ah? Daza y papá se llevaban muy bien. Estaban de acuerdo en su rechazo a Siles. Aunque lo de papá no era tan específico, no era solo contra una persona, sino contra la democracia en general. ¿Qué hubiera dicho Daza si se hubiera enterado de sus tendencias conspiratorias? La otra noche, el inspector me hizo recordar algo que le había visto hacer a papá. Sacó de sus bolsillos una numerosa cantidad de fajos de billetes ajados, las devaluadas figuras de nuestros próceres envueltas en ligas. Parece mucho dinero, ¿ah? Dijo Daza. Es mi sueldo, no llega ni a los $100. ¿Me pueden decir qué hago con esto? ¿Empapelo mi casa, cocina y todo? ¿O pido una audiencia con el presidente y apenas aparece, orino en los fajos y pego la vuelta? Si te he visto no me acuerdo. Ah, cómo quisiera hacerle eso a Siles. ¿Ah? 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 Viejete de mierda. Papá no sabía si compartir su enojo con el presidente o reírse de solo imaginar a Daza orinando en su sueldo en el Palacio Quemado. Me reí y papá me siguió. Daza nos miró con una expresión de extrañeza, como si no supiera de qué nos reíamos. Cuando se dio cuenta, embozó una sonrisa que dejaba entrever la ausencia de su canino. Esa noche hablé 2 veces por teléfono. Primero llamó Mauricio, me preguntó cómo estaba. Mejor, le dije. Es difícil, dijo él, y se embarcó en una convencional tirada acerca de ser fuertes en estas circunstancias, etc. Luego me dijo que tenía buenas noticias para mí. Es una sorpresa, te aseguro que te va a encantar. Te la llevaré mañana al cole. No me dejes así, abriste la boca, ahora termina de contarme de qué se trata. No me vas a sacar una palabra más. Nos vemos mañana. Colgó. Me preguntaba a qué podía referirse Mauricio cuando el teléfono volvió a sonar. Era Annalise. Me puse nervioso. John Hastings es invitado por su amigo John Cavendish a visitar Sallet Court, la casa de campo de los Cavendish, cerca de Styles St. Mary en Essex, dijo ella. Parecía tener la nariz tapada. Cuando llega a la casa, Hastings encuentra una gran tensión entre los miembros de la familia. Emily Inglethorpe, la madrastra de John y su hermano Lawrence, ha estado en control de la fortuna de la familia desde la muerte de su esposo. John, que se dedica a la buena vida, y Lawrence, que aspira a ser poeta, dependen del dinero que les da su madrastra, que acaba de casarse con Alfred Inglershock, un hombre de dudosos antecedentes que es 20 años menor que ella. ¿Sigo? ¿Cómo sabes todo eso? De la única manera posible. El que quiere puede, ¿no? Pero todavía no he terminado. Escucha. ¿Dónde estaban los pies del detective Martínez? Sobre su polvoriento escritorio, naturalmente. ¿Y dónde estaba su escritorio? En una destartalada oficina del centro de San Francisco, naturalmente. ¿Y qué pasó? Que sonó el timbre, como es lógico, y entraron 3 orientales en fila con el sargento Sullivan encañonándolos detrás.
Suficiente, dije, ya sé cómo sigue. Era uno de los enigmas de Mario Martínez, que había plagiado de unos juegos de verano en 7 días, 4 años atrás. Pertenecía al tomo 3 de la serie, ya estaba en el 12. Pero apuesto que no lo has vuelto a leer desde entonces. ¿Qué significa esta visita, Sullivan? ¿Vienes a presentarme a tu familia? No te hagas el gracioso, Mario. Ha habido un crimen en Chinatown. ¿Quieres que llore, Sullivan? No, quiero que pierdas tu licencia y lo lograré si no averiguas quién de estos hermanitos King es Tom King, el criminal. ¿Qué sabes de ellos? Sé que son medio raros. Según cómo se levantan, cada uno se dedica ese día a mentir o a decir la verdad en todo. Y sé también que Tom King, el asesino, es el mayor de los tres. Es muy fácil. A ver, jóvenes, ¿cuál de ustedes ser Tom King? Yo no ser, dijeron los tres al coro. Pero al menos uno miente, dijo Martínez sonriendo. Eres un genio, masculló Sullivan malhumorado. Yo ser Song King, ser el mayor de los tres, dijo el primer oriental. Estás mintiendo. Yo ser Song King, dijo el segundo. Song King ser yo, dijo el tercero. ¿Cuál de los tres, por la paz celestial, es el asesino? Me reí. Te prometo que ahora escribo mejor, dije. A mí me gusta, no seas tan tímido. Todavía está en pie la invitación a ver un video. ¿Te vas a animar? Sí, por supuesto. Pasado mañana. Está bien. 9 de la noche. No te retrases. Un beso. Me quedé pensando en Annalise. Era divertida, me caía muy bien. Unas inteligentes palabras suyas habían bastado para agitar las profundas aguas en que se habían estancado mis sentimientos por ella. De repente me descubría con muchísimas ganas de dar, de entregarme, de perderme en los brazos de una mujer de la que hacía rato creía haberme enamorado, de una mujer que había estado en mí aún en esos días en que parecía no haber estado en mí. Ya no tenía miedo de nada, ya no me preocupaba que ella fuera mayor que yo o que tuviera en la mano un anillo de casamiento. Esos anillos solo servían cuando la persona que los llevaba estaba enamorada. Por lo demás, eran fáciles de ser sacados de anulares inquietos y olvidadizos. Me fui a mi cuarto lleno de ánimo, a comenzar a trabajar en la edición especial Antibelloni. Puse un cassette de The Police, quería escuchar Every Breath You Take. Hojeé un 7 días. Recorté la foto de un arrugado y enclenque monje budista. Corté letras de diversos titulares hasta armar El italiano se la come. No, era muy vulgar, no se me ocurrían muchas ideas. En el escritorio estaba el lápiz labial de Annalise. Abrí el estuche plateado, acerqué el lápiz a mis labios. Me miré en el espejo. Recordé tardes iniciáticas de mi adolescencia, la casa vacía y yo en el baño probándome la ropa interior de Silvia, los sostenes rosados para mis pezones sin pechos, el calzón con diseños florales que se me entraba en la raya del culo, los labios pintados y el perfume de mamá en el cuerpo. Mamá siempre se quejaba. Alguien desordena mis cosas, decía. Alguien usa mis perfumes. Las empleadas eran las culpables. Me miré en el espejo, me saqué los lentes y lenta y delicadamente me pinté los labios. Hice los gestos de concentración que hacían mamá y Silvia frente a sus espejos, los ceños fruncidos y las caras extrañas en aquel ritual de guerreras, momentos previos al combate. Era ridículo, era más que ridículo, era patético. Tenía que transcurrir tan poco tiempo para que la maravillosa curiosidad fuera reemplazada por un corazón prisionero, en un ámbito harto más cruel e inconsolable. Me limpié los labios con rabia. Esa noche volví a ver a papá frente al acuario. Esta vez no me quedé al lado de la puerta entreabierta. Esta vez fui a sentarme junto a él. Papá siguió mirando en silencio las burbujas del oxigenador elevándose hacia la superficie del acuario. Los peces flotando sin prisa y sin rumbo definido en el agua ya sucia y turbia. Había que cambiarla, había que continuar la vida. Los peces no nos lo perdonarían. Imité a papá, me recluí en el silencio y me dediqué a mirar las burbujas. 15 minutos después, papá me abrazó.